Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Más empresas y puntos de venta se suman a la campaña Juntos Ecuador, que busca motivar el consumo de productos y servicios nacionales que brinda la industria, las MIPYMES, artesanos y emprendedores, informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Durante la primera etapa de esta campaña se han identificado 400 unidades productivas a escala nacional que serán proveedoras de las cadenas comerciales y tiendas de barrio. El Ministerio de la Producción mencionó que debido al coronavirus hay una pérdida en las ventas que supera los 11.000 millones de dólares en los últimos 45 días. Un 70% del aparato productivo detenido y un 30% trabajando a media jornada. Por otro lado, se mencionó que están creando una plataforma online para que a través de la misma se pueda acceder a los productos. Para conocer más sobre la campaña Juntos Ecuador, nos acompaña esta mañana Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. Bienvenido. A 7:36 minutos. Saludos al viceministro Daniel Legarda. Tema importante, por cierto, puesto que el país al parecer se apresta a retornar a una semi-normalidad luego de que hay pues ya intereses muy profundos para que se reactive y comience este proceso de reactivación de la economía luego de este largo periodo de confinamiento que ha vivido el país y todo el mundo, evidentemente, y que esta situación global influencia sin duda al Ecuador. Pero le quiero hacer una pregunta previa. ¿Será necesario que desde el régimen se equilibre, por ejemplo, la balanza comercial, exportaciones versus importaciones, para que se pueda lograr lo que usted está proponiendo aquí? Es decir, que la ciudadanía consuma lo nuestro. Es decir, evitar que haya muchos productos de importación como las hay, incluso por eso salen dólares, y evidentemente empujando la producción interna se pueda consumir lo nuestro, que sería lo más loable, siempre y ahora mucho más. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para poder compartir con ustedes. Un cordial saludo a todos quienes nos escuchan. Difíciles momentos para el país entero, para la ciudadanía. Muchos empleos se han perdido lamentablemente por las circunstancias, como se mencionaba en la intervención, y me parece importante mencionar estos datos de manera de contexto. En las 8 semanas que llevamos de confinamiento, 8 semanas que se cumplieron el domingo, o sea, 2 meses, la afectación a las ventas del sector productivo, pequeña, mediana, gran empresa, en la costa, en la sierra, en el oriente, en todo el país, ya supera los 11.700 millones de dólares. Este lucro cesante es dinero que no se ha movido en la economía, por lo tanto, salarios que no se han podido pagar, obligaciones que no se han cumplido, proveedores que están impagos, etcétera. Es un gran problema en toda la cadena productiva de pagos, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viendo con esto es también la necesidad justamente de que la parte de la recuperación económica, o en la recuperación económica, tenemos que motivar el consumo nacional. Por eso ha nacido la campaña Juntos Ecuador, que desde el Ministerio de la Producción, en esta etapa inicial, con un kick-off, con un empuje desde el gobierno, se está lanzando esta campaña que lo que pretende es justamente trasladar esas preferencias de consumo de los ecuatorianos hacia los productos nacionales. Hemos iniciado con una campaña dentro de lo que es el retail para alimentos, pero no va a ser exclusiva de este segmento. Estos son los sectores que están abiertos de alguna forma y que por lo tanto nos facilita ahora el iniciar con esos segmentos y productos, pero se va a ir ampliando a otros segmentos, al segmento de ropa, al segmento de accesorios de vehículos, que ya tenemos interés, al segmento de varias industrias y productos, ¿no? Inclusive ya en un momento cuando podamos reaperturar actividades como el turismo, también se trasladará para el caso de turismo. Este lamentablemente va a ser uno de los sectores que se abra casi al final por determinadas razones, ¿no? Pero ese es el objetivo de la campaña Juntos Ecuador, porque parte de esa recuperación va a ser necesaria y debemos entender como ecuatorianos en
Si es que mañana vamos al supermercado o a una tienda y vemos la etiqueta y dice hecho en Ecuador, bueno, eso se puede devolver el día de mañana en términos de un empleo que se está sosteniendo adicional, una fábrica de un amigo, de un pariente, de un familiar que sabemos que trabaja allí o que es dueño de esa planta y que va a sostener, por lo tanto, producción y empleo. Dicho esto, es necesario también tener en cuenta que esa es una parte de la recuperación y la reactivación económica y que está dentro, como digo, de la campaña Juntos Ecuador. Pero también tenemos otro componente muy importante que es a través de las exportaciones y eso implica el comercio exterior. No podemos olvidarnos, por lo tanto, que el país es una economía dolarizada y que necesita del ingreso justamente de dólares a través de las exportaciones. Y por lo tanto debemos procurar continuar profundizando esa agenda comercial para que nuestros productos, los que ya están afuera, puedan sostenerse, puedan crecer en nuevos mercados, pero sobre todo aperturar nuevos mercados. Y debemos, por lo tanto, también procurar cumplir con los compromisos que tenemos a nivel internacional. La campaña Juntos Ecuador va en ese sentido de poder profundizar el consumo nacional, de poder promover las preferencias de consumo de lo nacional, pero no es un impedimento ni tampoco tiene ninguna restricción referente al comercio internacional. Eso hay que dejarlo muy claro, porque caso contrario estaríamos entrando en una contradicción si es que también necesitamos exportar. Esto se trata de la elección del consumidor, de una elección libre y voluntaria, pero también pensada y responsable, entendiendo que parte de nuestro consumo, parte del dinero que nosotros gastamos, tiene una reacción enorme en la recuperación o puede tener incidencia enorme en la reactivación económica del país. Es una campaña que inicialmente, insisto, ha sido lanzada desde el gobierno con el Ministerio de Producción, pero que lo que procuramos es que la ciudadanía, los comercios, las empresas se apropien de la misma para que no sea una campaña de gobierno, ni una marca tampoco de gobierno. Esto es, al contrario, algo que queremos se quede impregnado y las personas, las empresas, todo el sector productivo se apropie de esa campaña para sacarlo y llevarlo adelante. Daniel, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. En esta primera etapa de la campaña que usted acaba de mencionar, ¿cuántas unidades productivas están participando? Esto es a nivel nacional, obviamente, y ¿está solo dirigido al sector de la pequeña y mediana empresa o en un futuro cercano se va a ampliar a más niveles de productivos? Buenos días, Licenia. Muchas gracias por la pregunta, muy importante. Actualmente tenemos un poco más de 400 empresas que están participando. Inicialmente, ustedes van a ver en algunos retails y locales hay espacios en donde ya hay perchas que están con la identificación de Juntos Ecuador. Posteriormente, lo que provocaremos también es que los productos tengan una marca también impregnada de Juntos Ecuador. Incluso va a haber, se estudia también la posibilidad de poder tener canastas, para el caso de alimentos, canastas de productos que tengan un precio más asequible, dado que hay una baja de ingresos importante a nivel de todo el país, ¿no es cierto? Y como he mencionado, actualmente tenemos alrededor de 400, no es exclusivo para MIPYMES, es para todas las empresas. Por supuesto que también tenemos un gran componente de MIPYMES que proveen aquí de excelentes productos de calidad, pero también está abierto para las grandes empresas. Esto se trata más bien de promover el consumo nacional de todo nivel. Y como decía, las categorías no están cerradas únicamente al sector de alimentos, sino que se van a ir abriendo poco a poco también a otros segmentos. Ejemplo, tenemos ya el interés en las industrias que se están abriendo. Por ejemplo, el día de ayer ya se ha reaperturado el sector cerámico en alguna medida, el sector de producción de neumáticos también. Esos son sectores que también están interesados en ingresar a la campaña y son por ejemplo, completamente distintos al de alimentos. Estamos hablando de un segmento de la construcción y estamos hablando de un segmento de accesorios para vehículos, que en el día a día los consumimos con menos frecuencia, pero que también son una parte de la industria nacional y de la reactivación que se debe tener en cuenta. Entraremos después también en accesorios para personas, me refiero a vestimenta, ropa, ¿no es cierto? Ahora que estamos entrando a clases en la costa, por ejemplo, también para el consumo de los materiales escolares que son producidos nacionalmente, posteriormente lo propio para el régimen sierra, y poco a poco se ampliarán esas categorías de consumo. Acá hay la información que las empresas que nos escuchan, las personas que nos escuchan,
quieran revisar un poco más de detalles de cómo se hace, cómo ingreso, cómo solicito, etcétera, en la página web del Ministerio de Producción, producción.gov.es, hay un apartado en donde está un poco más de referencia de cómo se puede acceder a la campaña. No tiene ningún costo asociado de afiliación, ni mucho menos, simplemente se tiene que respetar el uso de la marca y el manejo de la marca como tal, pero es básicamente impulsar el consumo ciudadano y la responsabilidad desde el punto de vista de la preferencia de consumo plurinacional. Daniel, solo una puntualización allí. Usted, viceministro, habla de impulsar el consumo. Y yo me pregunto cómo se va a poder impulsar el consumo tomando en cuenta el nivel de desempleo actual y tomando en cuenta las medidas anunciadas por el presidente de la República en el sentido de reducir la masa salarial en $900 millones en el sector público y también de reducir jornada laboral, que implica una reducción en el salarial, lo que sin duda afecta el ingreso y por ende, afecta también el consumo. En ese sentido, ¿qué planes tienen ustedes para incentivar este consumo si no va a haber capacidad adquisitiva para consumir? La afectación que tiene la economía es muy fuerte y no solo pasa en Ecuador, sino a nivel global. La OIT estima que la pérdida de empleos en la región ascienda como alrededor de 14 millones de empleos formales, 14 millones de empleos formales. En Ecuador hemos perdido más o menos ya más de 110.000, alrededor de 110.000, 120.000 empleos formales. ¿Por qué hemos perdido empleos? Por las condiciones de la restricción. Ponerle un palo a la economía, ponerle un freno a la economía, implica lamentablemente que no hay ventas que se realizan. Empecé mencionando, no sé si lo mencioné, pero me parece que sí, las ventas que no se han realizado desde el 16 de marzo, que empezaron las restricciones, hasta el domingo anterior, que se cumplieron 8 semanas, son de $11.700 millones. Es un lucro cesante de $11.700 millones que no han dado la vuelta en la economía y por lo tanto no se han podido pagar salarios, obligaciones, deudas, proveedores, y lamentablemente esto ha implicado que muchas empresas no puedan subsistir y que tengan que cerrar sus puertas o achicarse también para poder sobrevivir. Lógicamente este es un shock, como se denomina, temporal. Como Estado, ojalá tuviéramos más herramientas, el gobierno ojalá tuviera más herramientas desde el punto de vista de ahorros y de recursos que podría inyectar a la economía. Lamentablemente hoy día existe una restricción muy grande. Todo lo que se pueda inyectar a la economía viene de afuera. Es decir, son multilaterales, son préstamos bilaterales, los alrededor de 3.000 millones que se han conseguido ya desde inicio de año, me refiero, y lo que se tendrá que seguir viniendo. Acá hay una buena noticia, que es que para el sector productivo puntualmente, y particularmente para MIPYMES, hay una línea de crédito de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, que son súper flexibles, con una tasa de interés de hasta el 5%, plazos de 36 hasta 36 meses, me parece que son 6 meses de gracia, y que van a empezar a funcionar desde finales de mayo a través de la banca pública y también de la banca privada y cooperativas. Estas líneas de crédito van a poder enfocarse para pago de nómina, por ejemplo, para capital de trabajo, de alguna forma sostener por un lado el empleo, pero también reactivar un poco la economía. El golpe que tenemos es un golpe que nos pega con una pérdida de ingresos por entre 8.000 y 10.000 millones de dólares a la economía, y eso tiene sus consecuencias. Creo que como país, como ciudadanos, debemos entender que es imposible pasar de esta crisis, no solo para el Ecuador, para el mundo entero, sin que tengamos una afectación y sin que todos nos mojemos también los pantalones, como se menciona, ¿no es cierto? El reto está en realidad en cuán rápido podemos armar esa recuperación económica para recuperar y absorber esos empleos que se han perdido. Estados Unidos, por poner un ejemplo, Estados Unidos, el indicador que ellos llevan es cuánta gente pide el seguro de desempleo, y van más de 30 millones de trabajadores, es decir, 30 millones de trabajadores que han perdido su empleo por efectos de que las empresas no pueden funcionar y por lo tanto no pueden pagar. Pero la ventaja que tienen ellos es que inmediatamente cuando haya la reapertura se recontrata eso inmediatamente. Es por esta razón que nosotros nuestra legislación no prevé esto. Nuestra legislación laboral, lamentablemente, en ese sentido es perversa y no permite que las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, se adapten a esa realidad.
¿no? Con la finalidad, con el tema de defensa de derechos, que todos estamos de acuerdo y que todos queremos que se defiendan los derechos, pero nos hemos portado más papistas que el Papa, como se dice usualmente. Y lamentablemente esa legislación es perversa para la generación de empleo y para el sostenimiento del empleo también. Es por eso que en la ley también se ha aprobado la posibilidad de que existan acuerdos entre trabajadores y empleadores, para que si una empresa que normalmente tiene 100 trabajadores, pero que no ha tenido ingresos y que además en el año proyecta que va a tener una reducción de sus ingresos de alrededor de 30%, que es un cálculo que hemos realizado un poco con un perfil de una MIPYME en Ecuador, de una mediana empresa en el Ecuador, no va a poder sostener el mismo nivel de empleo manteniendo ese nivel de ingreso. ¿Qué es lo que corresponde, por lo tanto? Es o se deshace de una parte de la fuerza laboral que permita sostener a la emplea y sostener a la empresa y sostener menos empleos, pero sostenerlos al fin, o reducir de común acuerdo los horarios y los salarios, por lo tanto, con sus trabajadores para mantener el mismo nivel de empleo. Por supuesto que con un nivel menor de ingresos, por supuesto que sí, pero nadie en esta crisis puede salir bien librado y con ingresos mayores. A todos nos ha golpeado en el nivel de ingresos y si queremos sostener los niveles de empleo, también hay que sacrificar los niveles de ingresos de absolutamente todos. Y esto ya pasa en las empresas, ya está sucediendo en los diferentes sectores, en donde los trabajadores están completamente dispuestos a entender la situación primero, entender que se trata de su fuente de empleo, del fuente de ingreso para su familia, por lo tanto, sacrificar por ahora un porcentaje de ese ingreso, tal vez trabajando menos, por un periodo de tiempo hasta que se vuelva a recuperar los niveles de venta de la empresa y puedan otra vez recuperar ese nivel de salario. Estamos hablando, por lo tanto, de un periodo de tiempo, no va a ser inmediatamente, el nivel de ingreso va a bajar, este año va a haber una recesión fuerte, no solo en Ecuador, en el mundo. España está proyectando una recesión de 9%, la eurozona está proyectando una recesión de entre 7 y 8%, para nosotros será alrededor del 7-8% más o menos también. La región de América Latina caerá en el 6% aproximadamente, según la CEPAL. Es decir, la afectación aquí tenemos es global. El reto está en cuán rápido podemos recuperarnos, en cuán resiliente podemos hacer nuestra economía. Ahora, no cabe duda, señor Legarda, que la situación es global. Nadie discute ese aspecto, pero las decisiones que se toman en el Ecuador son únicas, acaso inéditas, porque Ecuador nada contracorriente. En el Ecuador se legisla para precarizar la situación laboral. Se decreta desde el Ejecutivo la reducción de la masa salarial. Y el trabajador no va a poder comprar lo que ustedes pretenden que compren de la producción nacional. En el Ecuador, además, se incrementan o se eliminan los subsidios cuando el mundo entero lo que dice es que hay que mirar al Estado para fortalecerlo y poder desde ahí sostener la crisis que se nos viene a todos los trabajadores públicos y privados. Es decir, se legisla contracorriente y tampoco se regula el tema de lo que le pregunté al inicio, el tema de las importaciones, que es una fuente generadora de salida de divisas para un país como el Ecuador, que necesita divisas a su interior. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? No se rebajan las tasas de interés, no se castigan a los grandes empresarios, a quienes tienen empresas en paraísos fiscales, con impuestos que puedan también aportar para superar la crisis. No, se hace todo lo contrario, se le castiga al trabajador que está sumido en la peor de las miserias. ¿Quién puede entender eso? Ecuador nada contracorriente. Todo el tema es global, pero todo el mundo hace lo contrario que hace Ecuador. No logro entender, señor Legarda. Vamos a ver, Washington, aquí hay un punto importante que creo que puede consolidar todos estos criterios, los cuales no comparto, por cierto, pero puedo entender que de alguna forma se puedan ver así. Primero, los países que están implementando políticas que se denominan contracíclicas, que es lo correcto, en realidad es lo correcto. Inyectarle recursos a la economía en este momento es lo correcto. Colombia está haciendo lo posible porque también tiene algún problema fiscal. Perú es el mejor ejemplo, tal vez, que va a inyectar un paquete que equivale a 12 puntos del PIB, más o menos de aquí en los próximos, pensado para el próximo año y medio. Ni hablar de los países europeos y demás. ¿Por qué esos países pueden hacer eso y Ecuador no puede hacer eso? Porque esos países han tenido un manejo macroeconómico
mucho más responsable y sobre todo sostenible que lo que lamentablemente hemos tenido como Ecuador. Y esto no podemos dejar de pasar por alto. No se trata de un tema político, no se trata de un tema ideológico, se trata de una realidad. Si es que nosotros durante todo el tiempo gastamos más de lo que nos ingresa, no hay billete que aguante, no hay sábana que aguante. Y eso le ha venido pasando al país. Lamentablemente dilapidamos lo que teníamos y lo que no teníamos, inclusive. Y eso nos dejó en una posición que cuando hay que enfrentar shocks macroeconómicos como el que estamos enfrentando, lo ideal hubiera sido que nos encuentre con ahorros, con unas reservas internacionales fuertes, con un porcentaje de colchón importante y sobre todo con un sistema que no esté peleado o que no riña con el acceso a los fondos internacionales, sino que al contrario permita el acceso a esos fondos internacionales. En alguna medida esto empezó a quererse corregir en el gobierno, pero no ha sido suficiente los pasos que se han dado para eso. Y por lo tanto, Ecuador venía con una condición ya compleja de un déficit fuerte, sin ahorros, porque lamentablemente, insisto, nos gastamos mucho más de lo que teníamos desde antes. El déficit del sector público se viene generando desde el año 2008, Washington. Desde el año 2008 en adelante, Ecuador no ha generado superávit en la gestión fiscal. Esto es irresponsable con el país. No se puede permitir eso. Simplemente no se puede concebir que un año o 2 años se tenga déficit, está bien, y déficit moderado. Pero la gestión de la administración de los recursos públicos debe ser como el del hogar. No se puede gastar más de lo que se ingresa, porque tarde o temprano eso genera un problema. Genera de estos déficits, genera desequilibrios en la economía, genera distorsiones que son lamentablemente las que hemos tenido y que se han estado intentando corregir. Producto de ello es, si no llegas cuando te agarra el shock económico, si no llegas con esos niveles de ahorros y con un manejo responsable, te va a golpear un poco más duro. Y aquí la diferencia, y lamentable, los ejemplos son odiosos, pero siempre es también importante podernos poner. Perú tiene una reserva, un nivel de reserva como equivalente como al 12% de su PIB. Chile también en menor medida, y además tuvo un déficit, es cierto, Perú, pero un déficit manejable, menor al 1%. Y además, Perú tiene mayores accesos a créditos internacionales porque ha manejado mejor sus finanzas públicas, tiene un menor nivel de riesgo país, su crecimiento económico ha sido más sostenible y por lo tanto hoy día, con todos los desafíos que implica, con toda la pobreza que también existe en Perú, con todo el problema que implica esto, está en mejores condiciones para enfrentar la crisis económicamente hablando de lo que nosotros podemos estar. Pero esto, lamentablemente, y ojalá aprendamos como ciudadanos y como país, esto es producto de el mal manejo económico que se viene arrastrando durante mucho tiempo y que nos pasa ahora factura y consecuencia. Otro tema, Washington, importante, para no dejar de lado. Usted menciona sobre el tema de comercio exterior y las importaciones. Debido a la recesión que estamos teniendo, recesión que en este año estará en 7 o un poco más %. Como he mencionado, las ventas van a bajar de las empresas en general. El comercio exterior también va a bajar por efectos de lo que está pasando a nivel mundial. Se estima que en las exportaciones no petroleras tendremos una caída al final del año proyectada de entre 10 y 15%. Tal vez sea un poco menor si es que llegamos a tener cierta recuperación por allí. Y por el lado de las importaciones no petroleras, habrá una caída dentro del 20 al 25%, ¿no? Y eso es también producto de la recesión. Por lo tanto, y las cifras macroeconómicas demuestran esto, porque nuevamente aquí no se trata de ideología ni tampoco de dilemas falsos, digamos. Se trata de datos y no tenemos un problema de balanza de pagos en la actualidad, ni un problema de que están saliendo más dólares de los que ingresan. Eso es falso. Al primer trimestre del año, de enero a marzo, tenemos un superávit en balanza comercial, porque las exportaciones no petroleras, sobre todo en enero y febrero, tuvieron un
relativo buen desempeño, empujadas en gran medida por camarón, banano y un poco por el precio del cacao, pero en términos generales esto hace que estemos en un superávit pequeño, pero superávit al fin, y por lo tanto en concreto no tengamos un problema de balanza de pagos en particular. Por lo tanto, este criterio de que salen las divisas por concepto de importaciones, mucho cuidado porque no es cierto. El 60% de las importaciones que se realizan al país, primero que nada, son materias primas, insumos, bienes de capital, etcétera. Y adicionalmente el resto de importaciones pues, son las que más caída tendrán por efectos también de la recesión y de la caída en el consumo. Nuestros esfuerzos, nuestros enfoques no están en cómo le damos palo a las importaciones y cómo restringimos. Nuestro enfoque y esfuerzos están volcados hacia darle más salida a las exportaciones, hacia promover el consumo nacional, por supuesto, y hacia recuperar todo lo que hemos perdido, lamentablemente, en términos de competitividad en el país. Las medidas de restricción de importaciones generalizadas, como las anteriores salvaguardias que se impulsaron, o los reglamentos técnicos falsos que lo que impulsaban era simplemente una restricción, no son parte de la solución, fueron parte del problema de las distorsiones que hoy día estamos pagando consecuencia. Si no cambiamos esa forma de hacer política, mal podríamos decir que vamos a generar una economía más sostenible de aquí a futuro. Los esfuerzos de la política pública tienen que estar volcados y vinculados hacia ser un país más competitivo para poder poner más producto en el exterior. Ese es el esfuerzo que estamos volcados a hacer, Washington. Importante mencionar. Daniel, yo tengo una consulta. Usted menciona que es momento de que todos vamos a salir mojados de esta crisis, que a todos nos ha tocado, y eso es verdad. El problema es que en las medidas no se está tocando a todos ni se están mojando todos. Le digo esto en el sentido de que vemos por la ley tanto humanitaria, la ley de finanzas públicas, como las medidas anunciadas ayer por el presidente de la República, que hay sectores que concentran grandes capitales que no están aportando en la misma medida que todos los otros sectores sí estamos aportando. Me refiero al sector de la banca, por ejemplo, que ha acumulado millonarias ganancias durante estos últimos años, que tiene un gran patrimonio al que no se le está pidiendo sector, al que no se le está pidiendo una contribución un poco más amplia de acuerdo a su ingreso, de acuerdo a su ganancia, de acuerdo a su capital acumulado, a su patrimonio acumulado, para que apoye en esta crisis. Sectores como las telefónicas, como las empresas, grandes grupos económicos que incluso le deben millones de dólares al Estado porque no han cumplido con sus obligaciones tributarias. Entonces, en ese sentido, si hablamos de que todos debemos mojarnos, debe ser todos los sectores, no solo los sectores que en este momento resultan ser precisamente los más golpeados. En ese sentido, le digo, las medidas no reflejan que esto sea equitativo hacia todos los sectores. Todos tenemos que aportar en eso, todos estamos de acuerdo, que todos no vamos a salir inmunes de esta crisis, estamos de acuerdo, pero que seamos todos entonces los que debamos aportar, no solo un grupo de ecuatorianos. Y me permites, Liz, aparte han salido 30,000 millones de dólares de capital fuera del país, usted lo sabe. Recién en este año han salido 10,000 millones. ¿Por qué no se investiga esa gente que saca capital al exterior y se les obliga a que retornen esos capitales al país? Ahí está el aporte para que nos mojemos todos, pero nos hacen mojar a los más pobres, a los trabajadores que van a ganar menos, que van a trabajar menos, que tienen que enfrentarse con los deudores en sus tarjetas de crédito, en sus créditos cotidianos. Ahí está el problema, señor Legarda. No hay equidad. Sí, Washington, Licena, yo estoy en desacuerdo con lo que ustedes están mencionando, no comparto, porque lamentablemente sus fuentes, creo aquí, no conozco, pero las fuentes de información de lo cual está viniendo esto no necesariamente están basadas en datos y hechos reales. No hay tal salida de divisas, Washington, por favor. Dejemos de tener eso en cuenta porque puede incluso el observatorio de la dolarización está equivocado. No hay tal salida de divisas. Nosotros manejamos las cifras oficiales. Las importaciones son salida de divisa, evidentemente, pero el 60% de eso son materias primas, insumos, bienes de capital, ¿sí? Además, se tiene que también pagar por servicios que se prestan del exterior para que vengan a instalar una maquinaria, para prestar servicios acá. No hay tal salida de divisas. Mucho cuidado con ese criterio. Le sugiero que revise otras fuentes de información también para complementar los criterios, porque caso contrario podemos tener un análisis sesgado que no acude a la realidad. Ese es un punto importante.
Licenia, sobre lo que menciona usted. Primero, las deudas tributarias famosas de estas. Creo que el país necesita ya elevar el nivel de debate. Y esto lo decía yo en el sector privado, al cual pertenecía hace 2 meses, y lo digo ahora perteneciendo al sector público. Que existan juicios sobre deudas tributarias que pueden o no pueden ser ciertas porque están en un espacio en donde hay la defensa del consumidor, no quiere decir que sean deudas en firme tributarias de ciertas empresas. Si es que a mí, a usted, a Washington, el día de mañana nos llega una notificación del SRI que dice, usted pagó 1,000 de impuestos el año anterior, pero sus ingresos me están diciendo que en realidad debía haber pagado 1,500. Eso no quiere decir que yo ya soy deudor del SRI, pues. Yo tengo la opción de poder decir, usted está mal porque me está calculando estas otras cosas que no son, que son deducibles, que no hay tal, y por lo tanto yo estoy apelando a eso. Eso es lo que está en cuestión. Hay muchos juicios, yo no sé los valores exactamente, y eso el SRI podrá tener mayores referencias, pero yo creo que estos criterios ya le han hecho demasiado daño al país, ya le han hecho demasiado mal el de decir todos los empresarios son ladrones, todos los empresarios le deben plata al país, las grandes corporaciones le deben plata al país. Por favor, hay que ser mucho más serios en el análisis. Hay un cúmulo de todos estos litigios y esta legítima defensa y demás, que por lo tanto no se puede determinar. Puede ser que al final termine pagando una empresa, como puede ser que no, porque tenga razón el contribuyente en que no se le cobre el impuesto. Punto 1. Punto 2. Sobre también las contribuciones de otros sectores. En la ley que se iba a aprobar estaban allí consideradas, entre otros, también aportes que la banca iba a realizar. Lamentablemente eso no pasó. Y ustedes pueden regresar a ver quiénes fueron principalmente los partidos políticos que se opusieron a esto, ¿no? Lamentablemente, con cierta contradicción. ¿El partido de gobierno? Pensando, no necesariamente, a pesar de que siempre fueron contradictorios los impuestos, y yo personalmente tenía los cuestionamientos al respecto de esto, pero lamentablemente allí los cuestionamientos vinieron de otros partidos políticos. Al final eso no se dio. Eso no quiere decir que no tenga que haber una conciencia por parte de los sectores y demás. Yo creo que los bancos aquí, primero, un tema que también es importante, no quisiera dejar de mencionar Washington y Licenia, y esto es fundamental. La diferencia de lo que estamos teniendo año 2020, la crisis 2020, frente a la crisis 1999, es que hoy no tenemos una crisis financiera. En el 99 fue una crisis económica, social y financiera. Este año tenemos una crisis económica, social, pero no es una crisis financiera. ¿Y por qué no es una crisis financiera? Porque nuestros depósitos como depositantes de los bancos, de las cooperativas, están allí, están seguros, no hay un riesgo de corridas de depósitos, ni mucho menos en el sistema. Se ve una desaceleración, evidentemente, de los depósitos, que lleva a una desaceleración en el volumen de créditos por efectos de la brutal reducción de ingresos que tiene la economía. ¿Pero por qué se da esto? Porque ha habido un manejo responsable desde el punto de vista financiero también de mantener esto. Ahora, si me preguntas si se debe hacer esfuerzos para ir a lo concreto, que es bajar las tasas de interés para que permita el acceso al crédito a más personas y empresas, sí, yo creo que sí hay espacio para hacerlo y se debe hacer, pero siempre manteniendo los criterios de que se debe dar esa sostenibilidad financiera para que no corramos el riesgo de los desequilibrios que nos lleven a una crisis aún mayor. El sector financiero está solvente, está sólido, y eso en este momento de crisis en donde tenemos muchas preocupaciones, esa no es por suerte una preocupación. Allí está bien parado el sistema financiero, está sólido. Hay que sí hacer esfuerzos el gobierno, hay que hacer esfuerzos la banca, las mismas cooperativas, para lograr reducir la tasa de interés y reducir también las barreras de acceso al crédito. Un tema que no se discute mucho, pero que, por ejemplo, es un tema fundamental y que limita muchísimo el acceso al crédito, porque el verdadero problema aquí es el acceso al crédito, por ser caro y por ser... Ese es el problema. Entonces, discutamos eso, ¿no es cierto? Entre los problemas del acceso al crédito está la garantía, porque nuestra legislación para las condiciones de garantía
es bastante inflexible y muy extrema. Sí, en otros países se ha logrado ya modificar las garantías para que se pueda poner de garantía, primero para que sea menor. A veces acá nuestra banca, inclusive la banca pública, la banca privada, las cooperativas, para acceder a un crédito productivo exigen una garantía como de 120%, lo cual no hace sentido, ¿no? Si yo estoy queriendo acceder a un crédito de 100 y me están pidiendo que ponga 120, como que no hace sentido. Ahora, esa garantía, ¿dónde puede proceder? Puede proceder de algunos bienes que yo tenga. En ese sentido, nuestra legislación es poco flexible. No permite que se ponga, o permite más bien dicho, que solo existan ciertos tipos de bienes que se puedan poner como garantía. Y adicionalmente no tenemos un fondo de garantías lo suficientemente fuerte como para decir, ok, me exige que le ponga 120 de garantía, pero yo tengo el fondo de crédito, el fondo de garantías, nacional, que es un fideicomiso público-privado, como funciona en otros países, y que me cubre el 80% de esa garantía. Entonces, ya me permite el acceso y reducir, por lo tanto, las barreras de acceso al crédito como empresa. Ahí están los temas que verdaderamente hay que discutir de política pública para mejorarla y en donde hay una oportunidad. Yo creo que esta es una buena oportunidad del país para dejar de lado las diferencias que puedan haber existido, enfocarnos verdaderamente en la resolución de los problemas que nos lleven al objetivo que todos estamos buscando. Es tener una economía que sea sostenible en crecimiento en el tiempo, que permita que las familias vayan saliendo de la pobreza, que permita que vayamos incrementando nuestro bienestar, que permita que el Ecuador exporte más, que permita que el Ecuador sea más productivo. Pero esto no se logra por decreto, esto no se logra con una constitución, esto no se logra con un Estado enorme, esto se logra con trabajo conjunto y sobre todo con el impulso desde la iniciativa de lo privado. Un Estado fuerte, sí, fuerte, pero eficiente, en lo que tiene que ser eficiente, ¿no? En brindar educación, en brindar las garantías, en brindar el acceso a la justicia y la salud, pero que sea eficiente en torno a eso. Bueno, el tiempo se nos agotó. Visiones ciertamente totalmente diversas. Usted dice lograr educación, lograr salud, y en educación reducen presupuestos. En salud se está tratando de hacer algo por la pandemia, pero desmantelaron el sector de salud antes de la epidemia. Es decir, la visión es totalmente contrapuesta a lo que usted plantea para el desarrollo. Pero lamentablemente se acabó el tiempo. Será muy bueno debatir en una próxima oportunidad. Gracias a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, que nos acompañó en Punto Noticia, aquí en el otro relato, el que acabamos de escuchar precisamente. Muy buenos días, señor Legarda. Muchas gracias a ustedes, Washington, Liceno, un cordial saludo a todos quienes nos han escuchado. Mucho ánimo, mensaje final, si me permiten, mucho ánimo a las personas. Hemos pasado por momentos durísimos como país, pero estamos ya viendo la luz al final del túnel en torno a las restricciones, porque ya vamos viendo apertura de la economía, de las actividades, que es sumamente necesario. Y ahora viene la tarea dura de recuperarnos y hacer más resiliente nuestra economía. Trabajando en conjunto podemos hacerlo. Pueden existir diferencias, siempre son válidas, es cierto, pero que sean basadas siempre en hechos y por supuesto que tengamos objetivos en conjunto, que los tenemos para sacar adelante a nuestro país, porque estamos aquí, porque amamos a nuestro país, porque amamos a nuestra familia, la tenemos aquí y tenemos que hacerlo por nuestro futuro. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted, señor Legarda, el viceministro de Comercio que nos ha acompañado esta mañana. Y ustedes tienen allí la información para que se formulen su propio criterio. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.